Con esta sesión queremos dar cabida a un tema que nos parece fundamental, de la gobernabilidad ambiental del territorio. Tenemos aquí dos personas que le han dedicado buena parte de su vida a estos temas. Quisiéramos ponernos de acuerdo sobre manejo del tiempo. Nosotros debemos terminar esta sesión tipo 9:30 para que hubiera un pequeño receso. Yo les propongo intervenciones de 25 minutos, si les parece a ustedes bien, con el fin de que ustedes puedan hacer alguna discusión o preguntas. Les ruego el favor, las van anotando y las van preparando y vamos a ser lo más exigentes con el tiempo. Yo le pediría al doctor Darío que cuente lo que quiere contar él de él. Con este micrófono. Sí, con este está bien. Bueno, muy buenos días, muy grato estar con ustedes. El trabajo que voy a comentar hoy es en este momento es un producto mediano, todavía no está completamente terminado, de algo que venimos haciendo con varias instancias. Forma parte del esfuerzo del Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, forma parte de la evaluación que está haciendo el profesor Manuel Rodríguez sobre las políticas ambientales y forma parte también de un trabajo que venimos haciendo hace muchos años, inclusive con Ernesto, aguantándome, sobre el tema de la relación entre lo agrario, las políticas agrarias y el impacto que están teniendo en nuestro patrimonio ambiental. Eso lo hemos venido trabajando desde distintas perspectivas. Y en este momento nos encontramos en una coyuntura que yo creo que es muy favorable, insisto, coyuntura. No me atrevo a calificarla más, pero lo interesante es que se está llamando la atención del país sobre estos temas. ¿Cuál es el impacto que las políticas agrarias acumuladas están teniendo sobre el conjunto de la nación, sobre la población, sobre el patrimonio ambiental, sobre nuestras relaciones con los vecinos? Inicialmente habíamos hablado de el modelo de desarrollo y yo insisto en hacer esta diferencia entre modo y modelo, y ustedes me sabrán entender. Cuando uno habla de modelo, está hablando como de algo a seguir, de algo deseable que se siga. Pero como vamos a ver, esto no tiene absolutamente nada de deseable lo que está ocurriendo en el país, no tiene nada de deseable ni de recomendable. Yo simplemente quiero que nos entendamos como un modo, ¿sí? Como unas prácticas recurrentes, porque hay una diferencia. Eso tiene que ver precisamente con el tema de la coyuntura. El siguiente, por favor. Sí, perfecto. Siguiente. En la coyuntura, ¿de qué estamos hablando? El ministro designado, el ministro ya en funciones de Agricultura, lanzó unas bombas, no de las que le pusieron ahora a Caracol, sino de otras, bombas de carácter político. Él nos mostró un mapa del país. Nos habló del tema del desplazamiento, nos habló del tema de la concentración de la propiedad, de la usurpación de tierras y de la urgencia que está colocando el gobierno en producir cambios profundos en esa situación. Como les digo, no me atrevo a hacer pronósticos, pero el hecho importante es que se está llamando la atención al país sobre esto. En esta coyuntura vemos entonces que esa convergencia del problema de la tierra, el problema político, está generando impactos directos en el desplazamiento, está generando mayor empobrecimiento de la población colombiana, un deterioro del patrimonio ambiental muy severo, que es lo que vamos a tratar de ver ahora, y en general un proceso de desestabilización de la sociedad. Es muy interesante cómo el planteamiento que hace el ministro, los planteamientos que hace el ministro Juan Camilo Restrepo, coinciden en algunos aspectos con un pronunciamiento de hace algunos meses de la Procuraduría General de la Nación. El año pasado,
Planeación Nacional y el Ministerio de Agricultura produjeron un documento de lineamientos de política de tierras. La Procuraduría lo analizó y se centró en gran medida en el punto con el que estábamos arrancando, el tema del modelo de desarrollo. La Procuraduría dice, hay un modelo de desarrollo agrario que contradice las aspiraciones y postulaciones del Estado Social de Derecho. Esto es muy importante, porque se está planteando nada menos que las políticas seguidas en términos del desarrollo agrario contradicen nuestro ordenamiento constitucional. Esto es muy importante y yo de ahí parto. Siguiente, por favor. La primera pregunta es, bueno, ¿qué representa este que ellos llaman modelo y que yo he dicho modo? Representa un problema supremamente grave en términos de la concentración de la propiedad territorial. Afortunadamente ya esto se volvió parte de nuestro discurso cotidiano, pero es importante que veamos lo que implica. Como les digo, esta torta es una torta muy amarga que estamos obligados a consumir los colombianos todos los días. Es una torta que está configurada por este gran pedazo, que es el 61% de la propiedad poseída por el 0.4% de los propietarios. La Universidad de los Andes ha hecho una serie de estudios sobre el tema de la tierra. Ana María Ibáñez está haciendo este trabajo y nos muestra que esto ahora es todavía más grave. En el 2009 es todavía más grave. Y de esto quiero destacar no solamente el gran pedazo que tienen los grandes propietarios, sino el pequeñísimo pedazo que está aquí destacado, que es el 1.7% de las tierras, el 1.7% que está en manos del 57% de los propietarios. Pero ¿qué es lo más grave? Que aquí es donde se produce la comida. ¿Sí? Aquí es donde tenemos nosotros ganadería, fundamentalmente, ahora vamos a ver en qué proporción, y los cultivos de la locura de los años 90, los famosos cultivos promisorios, entre ellos la palma africana. Siguiente, por favor. Y hablamos de un modo de desarrollo, ¿por qué? Porque son políticas recurrentes las que han generado esa concentración y están generando otros... Doctor. Perdón. ¿Para qué señale? Para pasar y devolver. La tecnología lo atropella a uno, eso sí, ¿para qué decimos que no? Bueno, miren, este primer cuadro, ¿qué nos muestra? La tendencia que sigue la asignación de los recursos para desarrollo rural, para el desarrollo rural. Dentro de ese discurso de equidad que conocíamos nosotros, de integralidad, etcétera, miren la política a lo que ha ido llevando, ¿sí? A que los recursos sean cada vez menos. Reforma agraria, y aquí me detengo yo. Reforma agraria se acabó. Y eso que aquí no hubo reforma agraria. Ustedes saben por sus estudios, sus cursos, sus lecturas, que en Colombia ese tema nunca ha sido de buen recibo. Por allá, a comienzos de los 60, hubo una ley de reforma agraria que la impulsó el presidente, inicialmente Alberto Lleras, y Carlos Lleras la puso en ejecución, muy débil, muy marginal, pero se hablaba de una reforma agraria. Habían intereses internacionales, inclusive, que estaban preocupados porque en Colombia se hiciera una reforma agraria. Esto venía desde el programa de la Alianza para el Progreso de los Estados Unidos. Sin embargo, no se pudo hacer reforma agraria. En el año 72 hubo un acuerdo, que fue el acuerdo de Chicoral, donde se dijo, no vamos a hacer reforma agraria, vamos a hacer colonizaciones. Óiganme bien, no vamos a hacer reforma agraria, sino colonizaciones. ¿Qué significó eso? Que la demanda de tierras, el hambre de tierras se volcó hacia los ecosistemas de la costa del Pacífico, la Amazonía y parte de la Orinoquía. Es decir, los ecosistemas más vulnerables fueron los receptores de toda la presión por la tierra, resultante de la terrible concentración que ya se había vivido a partir de los años de la violencia. Los recursos efectivamente fueron desapareciendo hasta que desaparecieron totalmente. Y la línea de los recursos asignados fue siguiendo más bien la de los estímulos a los grandes proyectos de los grandes empresarios. No hay necesidad de extendernos sobre ese episodio del agroingreso seguro, ya el ministro mismo dijo, de esto no se puede volver a hablar en los términos en que se está hablando. Esto no es una cosa subversiva, así,
el fenómeno fue aplastante y sigue esta tendencia. Eso ha tenido un efecto central en el tema del abastecimiento de alimentos de los colombianos. Lo que tenemos nosotros que resulta de la concentración de la tierra y de esta asignación de recursos en favor excluyente de los grandes y medianos propietarios, pero fundamentalmente los grandes propietarios, el efecto ha sido este, que la producción, aquí estamos con los transitorios, que ustedes saben, son los cultivos de consumo fresco, inmediato. Esa producción prácticamente se ha estabilizado, pero la población ha crecido. La población productora de alimentos ha resultado afectada directamente, porque ¿qué son esos 4 millones de desplazados? Son campesinos que estaban trabajando en sus parcelas que producían para mercados locales, para mercados regionales, inclusive para el mercado nacional. La producción se cayó. Tenemos entonces que se da un ciclo ascendente de cultivos como la palma africana y la caña de azúcar y el descenso en la participación de otro tipo de productos que habían generado históricamente mercado interno, etc. El café, pero fundamentalmente el tema de los alimentos. Aquí tenemos uno de los resultados de esas políticas. Nosotros estamos en este momento aportando a la oferta nacional cerca de un 50% de productos importados. A finales de los 80 Colombia era un país más o menos autosuficiente. Estábamos por encima del 90% en satisfacción de la demanda nacional. Hoy estamos importando más o menos el 50%, un poco más del 50% de nuestros alimentos, y el gran problema además es el de los precios a los que estamos nosotros importando, que van al alza. Ustedes saben que la tendencia de los alimentos es hacia el alza, y uno de los factores que está incidiendo en eso obviamente es el tema de los agrocombustibles. Quería señalarles este mapa, desafortunadamente no está muy clara la imagen, pero aquí está, lo vamos a ver un poquito más adelante, la masa de tierras con mayor potencial agrícola está acá, en algunos valles interandinos, el piedemonte de la Orinoquía, algo del piedemonte y hacia la alta Orinoquía. Ahí están las tierras, digamos, con mayor potencial. Pero esas tierras están concentradas, es decir, es aquí en donde se expresa con mayor intensidad el proceso de formación y desarrollo del latifundio. El resultado es este. El resultado es que los campesinos salieron del campo y ahora nos estamos inventando, o no inventando, porque eso se lo inventaron en otra parte, la agricultura urbana. Aquí parece muy interesante el panorama de la agricultura urbana. Perdón, esto me atropella, les cuento. La agricultura urbana, los mercados campesinos, en las ciudades, la producción en los barrios de más bajos ingresos de vegetales y todo esto, es una cosa muy bonita, evidentemente es muy bonito, pero uno se pregunta, Colombia tiene un potencial de suelos que es capaz de abastecer al país, ¿y por qué acabamos produciéndolo en botellas de Coca-Cola? Eso es lo que es inaceptable. Es la agricultura urbana, digamos, como complemento para los sectores urbanos de más bajos ingresos, inclusive como terapia, es muy interesante, pero no puede descansar un país para la provisión de sus alimentos en la agricultura urbana, como de alguna manera se insinúa. Igual estamos aquí con el problema, ya les había hablado, de los malos usos de los suelos. Tenemos, este es un mapa del CODASI de los años 2005, está obviamente la figura mucho más claramente en la presentación en los mapas, en los impresos, pero aquí tenemos en estos colores lo que son los suelos con aptitud agrícola y aquí tenemos las áreas en pastos, ¿sí? No solamente hay latifundio, sino que el uso es totalmente inadecuado, ¿sí? Es decir, se está utilizando en praderas de muy baja tecnificación, porque es que dice uno, fuera que tuviéramos aquí un emporio de la producción ganadera, pero esto es lo más atrasado
que ustedes se puedan imaginar. Los datos que tenemos, que se han actualizado en el informe de desarrollo humano, nos muestran que cerca del 70%, el 70% de la ganadería es una ganadería extensiva. No tenemos pastos sembrados, sino en una muy baja proporción. Es decir, seguimos en esa sociedad pastoril en la que estaba, la situación en la que estaba Colombia a principios del siglo XX. Es decir, esto lo que ha pasado es que se ha expandido. No, terrible, me da mucha pena con ustedes mi ignorancia. Sí, por favor. Más atrás. ¿Más adelante? Más atrás. ¿Más atrás? Sí. Ahí en ese, la siguiente. Atrás. Estamos echando para atrás. Sí, la siguiente hacia adelante, ya Ok. para adelante. Ahí. Ahí, bueno, esto les resume a ustedes el tema, la producción de alimentos, en dónde se produce y qué proporción están aportando todavía, a pesar de todo, los campesinos. Están aportando cerca del 40% de ese volumen que todavía tenemos nosotros derivado de la producción nacional. La siguiente, por favor. Siguiente, ahí. Fede Palma, que como ustedes saben es el gremio de los productores de palma aceitera, palma africana, hizo el año pasado un estudio muy interesante, ha sido muy discutido. Y es un estudio que muestra cómo se está configurando el modelo de desarrollo palmero. El modelo de desarrollo palmero, como lo ha puesto en evidencia una serie de estudios, inclusive el exrector de la Universidad Arturo Infante hizo un formidable trabajo sobre eso. En los países donde ha tenido más amplia inserción ha sido Malasia e Indonesia. Y en esos países la inserción de la palma ha sido a costa de violaciones sistemáticas de derechos humanos, ha sido característicamente dentro de regímenes autoritarios, y parece pues que aquí había campo abonado para que se implantara, sobre todo en las condiciones que está mostrando en este momento. Se ha venido desarrollando en una serie de regiones, una de las cuales es el Alto Ariari. Toda esta región cercana a la Serranía de la Macarena, municipios de Granada, San Martín, ¿sí? En el occidente del Meta. Lo que estamos descubriendo nosotros es que este modelo que presenta Fede Palma actúa dentro de la modalidad de lo que se han llamado alianzas productivas. Esas alianzas yo las llamo la alianza del zorro y las gallinas, porque se han agrupado a una serie de pequeños propietarios para que siembren la palma y oferten su producto a grandes empresas, que son las empresas ancla. Las empresas tienen un promedio de 2.000 hectáreas y planta procesadora. Fíjense ustedes el lío. La figura es muy bonita, los pequeños asociados con los grandes, pero ¿en qué condiciones están los pequeños y en qué condiciones están los grandes? Los pequeños generalmente han sido productores de hoja de coca. Y ellos, para poder incorporarse en estos programas de fomento del gobierno y no tener encima la avioneta de fumigación, entonces han firmado unos acuerdos de no continuar produciendo hoja de coca. Ese hecho de firmar esos acuerdos los coloca en una situación de subjudice. Es decir, ellos son personas que están sujetas a que los pueda castigar la ley porque reconocen haber estado sembrando la coca. No tienen títulos de las tierras. Entonces son dependientes en una relación de monopsonio con la empresa que les compra el fruto de palma. Son dependientes porque les ofrecen crédito para producir, les ofrecen asistencia técnica y encima de todo, ¿saben qué pasa? Que está la terrible y pavorosa sombrilla del paramilitarismo. Porque esta región precisamente forma parte del área de dominio del llamado Bloque Centauros, donde uno de los grandes responsables es también uno de los grandes propietarios de estos proyectos de desarrollo de palma. Esta es la región precisamente del Alto Ariari. Ustedes en la presentación van a ver. Miren, esto es doloroso.
doloroso, pero en esto concluyó el modelo. En estos días se están haciendo ya las exhumaciones de los cadáveres. Algunas personas hablan de 2.000 cadáveres, no se sabe exactamente porque apenas ahora empezaron las exhumaciones. Una de las personas, una activista de derechos humanos que hizo la denuncia de este cementerio, que está en tierras del batallón del ejército que está al frente del plan consolidación acá. Esa señora la mataron la semana pasada y lo más terrible es que al norte, en el municipio de Granada, en áreas también del batallón del 21 Vargas, hay otro cementerio con circunstancias muy similares. Es decir, el proceso de implantación del modelo se llevó por delante las economías campesinas y de colonización localizadas en ese piedemonte. Estamos constatando que precisamente en Urabá se da el mismo modelo, exactamente el mismo modelo. El bloque Elmer Cárdenas es la sombrilla, así como actúa en el Ariari el bloque Centaurus, y allí en esta región encontramos, inclusive esto es de un estudio que hizo el Instituto Transnacional de Holanda, que está trabajando sobre sustitución de cultivos, desarrollo alternativo, etcétera. Y lo que encontramos aquí es una terrible convergencia, esto lo podemos ver más en detalle, de recursos del Estado, reasentamiento de poblaciones, ¿sí? Es decir, hubo un proceso de desplazamiento de las comunidades afrodescendientes de los consejos comunitarios del atrato, esa población ha sido desplazada, desarticulada, se inician repoblamientos con población que es controlada por los bloques paramilitares y están convergiendo recursos del narcotráfico por una parte y recursos del Estado en la configuración de este modelo. ¿Sí? Es decir, las palabras del ministro realmente tenemos que nosotros ver cómo se están expresando en estos procesos concretos. No es un discurso básico, es un proceso concreto que lo vemos en la experiencia que yo estoy siguiendo, al menos en estos dos casos, el caso del Alto Ariari, el caso de Urabá. Tenemos indicios que en los Montes de María está ocurriendo una cosa similar. Miren, el estudio de Infante y Santiago Tobón lo que nos muestra es la perspectiva que tiene Colombia con la producción de los biocombustibles. Este es del estudio de Infante y Tobón, que es un estudio de la FAO. Esto les da a ustedes una idea, ¿sí? Esta comparación de los costos de producción, de por qué el presidente de la SAC decía, es que sin agroingreso seguro no hay negocio. Es que así no se puede hacer negocio, en esas condiciones. Entonces, ¿cómo se hace el negocio? El negocio se hace tratando de reducir los costos de producción. Primero, ¿cómo? Con tierra barata. Y ya vimos cómo se logra la tierra barata. Sí, ya vimos el proceso de concentración, el proceso de expulsión, el proceso de monopolización de la propiedad de la tierra y de las relaciones económicas y políticas alrededor de la propiedad de la tierra. Entonces, a la tierra barata se le añaden los subsidios por parte del Estado y algo que todos nosotros estamos pagando, la obligatoriedad del consumo de las mezclas. Es decir, esas son las políticas que hacen rentable el negocio de los biocombustibles, no la eficiencia de la organización productiva. Otros factores que nosotros vemos asociados. Miren, esta es una información para la coyuntura electoral de este año. El inmenso esfuerzo que hizo el país, los altísimos costos de la guerra antisubversiva, miren en lo que resultaron. Es decir, lo que nosotros tenemos, se me perdió. El siguiente. Bueno, el inmenso esfuerzo de la guerra antisubversiva y contra los narcóticos, ¿en qué terminó? Y es que esto es muy del resorte de lo que nos reúne en este momento. La presencia de los cultivos, ay Dios mío, la presencia de los cultivos de coca se ha extendido a cerca del 70% de los municipios del país.
Hoy los cultivos, según Naciones Unidas, están más o menos a una distancia de 15 kilómetros de las cabeceras de los municipios. Es decir, ¿cuál ha sido el resultado de esa terrible guerra antinarcóticos? Y desde el punto de vista de la guerra antisubversiva, lo que tenemos en ese mapa, en estos mapas que les presento acá, tanto de grupos guerrilleros como de paramilitares, es que tenemos una cobertura extendida a buena parte del país. Este fue el resultado de 8 años de guerra pavorosa, con 10.000 millones de dólares invertidos en crear uno de los ejércitos pues, más impresionantes de América Latina, que lo más grave es que no solamente no dio resultados, sino que ya no hay cómo sostenerlo. La flotilla de helicópteros que tiene Colombia, eso no hay cómo sostenerlo. El dispositivo militar que tiene Colombia no hay cómo sostenerlo. Pero miren la dimensión de la guerra. Esta es la dimensión de la guerra. Esta es la real. Esta no es la que nos dan por los noticieros, ¿no? Esta es la dimensión de la guerra según esa misión de observación de riesgos electorales. El desplazamiento, simplemente estamos señalando las áreas más intensas. Esto es un trabajo de CODES y nos muestra que precisamente en las áreas donde se implanta el modelo palmero es donde tenemos nosotros la mayor intensidad de los procesos de desplazamiento. Finalmente, para dejarlos con el profesor Ernesto, el tema ambiental. Los estudios que se vienen realizando sobre las vulnerabilidades nos muestran la crítica situación de dos grandes ecosistemas, los ecosistemas andinos por una parte y por otra parte los ecosistemas del litoral, tanto en el Pacífico como en el Caribe. En el caso de la región andina yo llamo la atención a ustedes porque aquí es donde se concentra una gran cantidad de rasgos, de amenazas, precisamente donde está concentrada la mayor parte de la población, pero mayormente la población campesina. ¿Sí? Es decir, las zonas campesinas, las áreas campesinas más vulnerables precisamente son las áreas degradadas de los ecosistemas andinos. Es decir, no fue suficiente con que les cayera el proceso de concentración de la propiedad de la tierra, la ausencia de los recursos del Estado para el fomento y el desarrollo, sino que ahora les cae el cambio climático. Por eso yo creo que este Congreso y la motivación de ustedes es tan importante. Estamos en un momento determinante de la viabilidad de nuestra sociedad. Y lo que vimos atrás es lo que hemos hecho. La pregunta es, ¿seremos capaces de cambiar este modo? Muchísimas gracias.